Ecuador impone aranceles a Colombia, impuestos hasta del 30% a exportaciones por falta de apoyo, afirma el gobierno ecuatoriano. Gremios económicos advierten que la medida de Ecuador traería graves afectaciones a las exportaciones colombianas, afectando un mercado de 1.600 millones de dólares. En medio de la crisis diplomática entre Colombia y Ecuador, el ministro colombiano de Defensa asegura que la estrategia contra el narcotráfico sí es eficaz. Consejo de Estado evalúa cumplimiento de sentencia que limita las alocuciones presidenciales. Presidente de la Corte Constitucional pide suspender emergencia económica. Acoso sexual denuncian a un precandidato presidencial, exgobernador de Magdalena. Medicina Legal identifica 26 cuerpos en medio de guerra presentada en Guaviare. Hay 4 menores de edad. Polémica por propuesta del gobierno nacional de limitar las inversiones de los fondos de pensiones en el mercado internacional. Medellín lista para los 3 conciertos de Bad Bunny. Esto y más en las noticias del entretenimiento. Luego de denunciar faltas de reciprocidad en la lucha contra el narcotráfico, el presidente Daniel Noboa anunció un incremento del 30% en aranceles a los productos que ingresen o sean importados en Ecuador provenientes de Colombia. Toda la información sobre esta noticia nos la amplía Pablo Castro. Pablo, buenas noches. Margarita y televidentes, buenas noches. Los saludo comentándoles que la diplomacia andina enfrenta ahora un terremoto tras la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de gravar con un 30% todas las importaciones provenientes de Colombia. Esta medida, bautizada como tasa de seguridad, responde a lo que Ecuador califica como una preocupante falta de reciprocidad por parte del gobierno de Gustavo Petro en el combate de las organizaciones criminales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. A pesar de esta norma, Noboa también ha decidido priorizar la agenda de seguridad, advirtiendo que gravar el flujo comercial es una herramienta necesaria para forzar una respuesta firme desde Colombia. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume. Los sectores más afectados por esta nueva barrera arancelaria incluyen productos farmacéuticos, cosméticos, textiles, donde Colombia es el segundo mayor proveedor del mercado ecuatoriano. Se advierte que el costo de vida en Ecuador podría sufrir un repunte inmediato, ya que el arancel encarecerá insumos básicos que son esenciales para la población. Esta estrategia ha sido también comparada con la política de presión arancelaria aplicada por diferentes potencias mundiales como Estados Unidos, buscando utilizar la economía como la palanca para obtener resultados en materia de defensa nacional y control territorial. En Noticentro 1 consultamos a diferentes gremios económicos luego de conocerse la imposición por parte de Ecuador contra Colombia en los aranceles. Se asegura que esto tendría una injerencia directa en una gran cantidad millonaria de dólares. La decisión del gobierno ecuatoriano sobre las exportaciones colombianas, además de generar preocupación, sorprendió a los gremios económicos del país. Colombia tiene en el Ecuador un socio comercial particularmente para sus manufacturas, para su energía eléctrica. Y pensar que entramos en una guerra de aranceles, de retaliaciones, creo que no resulta conveniente, repito, para ninguno de los dos países. Para Naldex se está poniendo en riesgo un mercado que representa más de 1.600 millones de dólares. Colombia vende al vecino país energía, medicamentos y varios productos manufactureros. Esto pues no solamente pone en riesgo la seguridad de la frontera, sino también todos esos negocios y esos socios comerciales que se tienen ya, que nos hacen menos competitivos para el cliente del Ecuador. No olvidemos que Ecuador es el tercer socio comercial de Colombia y pues no podemos darnos el lujo, y menos ahora que los incrementos en producción gracias al salario mínimo y la emergencia económica han tenido un grave impacto en las empresas colombianas. Desde la frontera mostraron su preocupación al señalar que este es un problema que se suma a los impactos laborales de 2026. Se hace un llamado al gobierno para que se busque una solución diplomática a las peticiones de seguridad del Ecuador. El ministro de Defensa defendió la estrategia en la lucha contra el narcotráfico de las Fuerzas Armadas de Colombia. Aseguró que una de las mayores fortalezas de nuestro país es la cooperación internacional y que romper esos lazos simplemente beneficia a los criminales.
La tensión diplomática estalló luego de que el presidente de Ecuador impusiera aranceles del 30% a los productos colombianos. El presidente Daniel Noboa justificó la medida tildando de nula la cooperación de Colombia en la lucha antidrogas, asegurando que el incremento de grupos armados en la frontera ha desbordado la inseguridad regional. Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Ante esta afirmación, el ministro de Defensa Pedro Sánchez respondió que se ha mantenido una estrecha relación en la lucha contra el narcotráfico y romper los lazos solo beneficiaría a los criminales. La cooperación en Colombia con todas las naciones para combatir el narcotráfico es una de nuestras grandes fortalezas. De lo contrario, ganan los criminales. El Ministerio de Defensa también destacó la reciente incautación de 2,24 toneladas de marihuana en zona fronteriza como prueba de resultados. El gobierno insiste en que la cooperación internacional seguirá siendo la única estrategia efectiva para frenar el narcotráfico transnacional. Pues luego de conocerse la medida por parte de Ecuador, desde diferentes sectores políticos atacaron al gobierno nacional por diferentes medidas que han tomado en las últimas horas. Aseguran que es exagerado que Ecuador imponga un 30% a las exportaciones desde Colombia. Desde la oposición, la candidata Vicky Dávila aseguró que Colombia es víctima del gobierno Petro y responsabilizó al Ejecutivo de un deterioro en la lucha contra el narcotráfico. En la misma línea, la senadora María Fernanda Cabal calificó la medida como un golpe a los productores nacionales y afirmó que refleja la falta de acciones contundentes contra los grupos ilegales en la frontera. Presidente Daniel Noboa, los colombianos son víctimas del gobierno Petro que se dedicó a beneficiar a los narcos y la cocaína se disparó. No es justo que los ciudadanos trabajadores paguen las consecuencias de un gobierno débil frente al crimen. Por su parte, la ex canciller Marta Lucía Ramírez calificó de grave el anuncio del arancel y exigió al gobierno colombiano cumplir la Constitución, proteger la soberanía, blindar fronteras y preservar el libre comercio. Proteger la soberanía, blindar nuestras fronteras, combatir con firmeza el crimen organizado y preservar relaciones de respeto, libre comercio, seguridad, legalidad y fraternidad con nuestros hermanos ecuatorianos. No podemos permitir que la inacción nos cueste miles de empleos y la dignidad nacional. Desde otros sectores, también allegados a la izquierda, hubo llamados a la diplomacia. Por su parte, Roy Barreras cuestionó la vía unilateral y el manejo del tema por redes sociales, advirtiendo impactos económicos, estímulos al contrabando y debilitamiento de las relaciones internacionales. Noticia en desarrollo. El Consejo de Estado le dio 3 días a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que entregue un informe sobre el incumplimiento de la sentencia que limitó las alocuciones presidenciales. El Consejo de Estado le dio 3 días a la Comisión de Regulación para las Comunicaciones para que entregue un informe sobre las medidas que ha adoptado para que se garantice el cumplimiento de la sentencia que le ordenó al Gobierno Nacional justificar debidamente las transmisiones de alocuciones en canales nacionales, privados y públicos. El Alto Tribunal analiza si abre un incidente de desacato ante las alertas sobre un posible incumplimiento, por lo que se revisa la puesta en marcha de las disposiciones del fallo. Para resolver si hay o no lugar a abrir incidente de desacato en el caso de la referencia por el presunto incumplimiento de la sentencia de 16 de septiembre de 2025. En su sentencia, el Consejo de Estado señaló que las alocuciones presidenciales tenían que estar motivadas con temáticas de impacto nacional y con una delimitación temática y temporal para garantizar que no se vulnere el derecho a la pluralidad informativa. Hay una nueva polémica en Colombia, esto por una reciente decisión del gobierno nacional, el nombramiento de un nuevo ministro de la Igualdad. Se trata de un cuestionado líder indígena. El gobierno confirmó la designación de Alfredo Acosta Zapata como nuevo ministro de la Igualdad y Equidad, cartera creada para coordinar políticas dirigidas a poblaciones históricamente excluidas. Acosta llega al cargo tras haberse desempeñado como coordinador nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Se conoció la hoja de vida del nuevo ministro en la que señala que su formación académica es de bachiller y no registra experiencia previa en cargos del sector público. La publicación de esta hoja de vida desató un amplio debate sobre el perfil requerido para liderar el Ministerio de Igualdad y Equidad. Parándole a inocentes, no le da vergüenza estar defendiendo un territorio que no le pertenece. Anoche fue publicada la hoja de vida del nuevo ministro de la Igualdad y lo que se encontró allí es francamente terrible. El señor Alfredo Acosta acredita en materia de formación académica
únicamente el bachillerato, es toda su formación, no tiene estudios técnicos, no tiene estudios tecnológicos, no tiene estudios universitarios. Y como si esto no fuera suficientemente grave para un cargo de esta magnitud, Alfredo Acosta no ha trabajado un solo día en el sector público, no tiene experiencia como servidor público, no ha manejado presupuesto estatal, no ha ejecutado políticas públicas, no ha dirigido ninguna entidad del Estado. Desde distintos sectores se ha abierto la discusión sobre si el perfil del ministro responde a los retos técnicos, administrativos y presupuestales que enfrenta esa cartera. Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, pidió suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica. La Corte Constitucional estudiará la petición de su presidente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien pide suspender el decreto de emergencia económica fijado por el gobierno del presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República. La solicitud de Ibáñez enciende la discusión en el alto tribunal, pues se debatirá si es viable frenar el decreto mientras se estudia de fondo su legalidad. El ministro de Trabajo criticó abiertamente al magistrado Ibáñez. Todos los días se confirma que el señor Ibáñez es un negador serial de derechos y un opositor vestido de toga. Entre tanto, a la Corte tienen que llegar en las próximas horas varias de las pruebas que solicitó el magistrado ponente Carlos Camargo, quien tendrá que presentar una propuesta ante la Sala Plena de la Corte para establecer si es constitucional o no el decreto madre. Con la orden del Ejecutivo se entregaron facultades a los ministerios para adoptar decisiones con el fin de estabilizar las finanzas públicas. Sin embargo, para algunos sectores el presidente no tenía los argumentos necesarios para decretar la emergencia. Así las cosas, será la Corte la que defina la viabilidad del decreto y una de las primeras decisiones que tomará está relacionada con la petición del magistrado Ibáñez, su actual presidente. Les contamos que el Centro de la Política está buscando una tercera consulta interpartidista para las elecciones de este año. El Centro Político Colombiano sigue sin lograr un acuerdo para conformar una tercera consulta interpartidista de cara a las elecciones de este año, en un escenario marcado por la fragmentación y el avance de otras coaliciones. Aunque varios sectores coinciden en la necesidad de ofrecer una alternativa distinta a la polarización, aún no hay un consenso sobre el mecanismo ni los nombres que deberían integrarlo. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha insistido en la conveniencia de una consulta de centro que se realice el próximo 8 de marzo y se han buscado acercamientos con Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Liscano, Luis Carlos Reyes e incluso Sergio Fajardo, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que no participará en una consulta interpartidista, una postura que claramente dificulta la posibilidad de una alianza amplia. Te propongo una tercera consulta. Te propongo la oportunidad de escoger una candidatura distinta al uribismo y al petrismo, que sea realmente una alternativa sin odio, sin corrupción y con soluciones que representen a las mayorías del país. Todo esto ocurre mientras corre el reloj. El plazo para inscribir las consultas ante la registraduría vence en los próximos días, lo que deja al centro político ante la disyuntiva de definir una estrategia conjunta o llegar dividido a la contienda electoral. El exgobernador del departamento del Magdalena y candidato presidencial Carlos Caicedo fue denunciado ante la Fiscalía General por presuntos actos de acoso sexual. El candidato presidencial Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, enfrenta una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de acoso sexual, actos sexuales abusivos y acceso carnal con incapacidad de resistir que habrían ocurrido durante su administración entre 2020 y 2023. La acusación fue radicada por el abogado y reúne testimonios reservados de al menos 4 mujeres, entre funcionarias y aspirantes a cargos, que relatan un patrón de uso de poder político para presionar sexualmente a colaboradores y exigir favores a cambio de ascensos o estabilidad laboral. Hay días que te veo tan provocativa, ¿por qué será? Caicedo ha negado las acusaciones calificándolas de operaciones de desprestigio y montajes judiciales y afirma que estas surgieron tras la inscripción de su candidatura. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, le respondió al jefe de la cartera de salud, Alfonso Jaramillo, quien días atrás aseguró que los ricos también lloran, esto en medio de la crisis de la salud que afronta el país, pues el exmandatario aseguró que quienes llorarán son los criminales. El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a la polémica por las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre el impacto de la reforma al sistema de salud y advirtió que en un eventual gobierno de Paloma Valencia llorarían los criminales y no los ciudadanos. El gobierno Petro dice
que los ricos también lloran. En el gobierno de Paloma Valencia, los únicos que van a llorar son los criminales. Uribe se refirió al debate abierto por Jaramillo, quien en medio de la discusión sobre la reforma afirmó que los ricos también lloran, al señalar que los sectores de mayores ingresos tendrían que asumir cambios y mayores cargas dentro del sistema. Una frase que generó críticas desde la oposición por considerar que estigmatizan a ciertos sectores del país. Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció en un evento público que está lista para entrar en el juego de la política. Sí, muy buenas noches. Pues Daniel Quintero vuelve a las calles para retomar su candidatura presidencial, esta vez con varias propuestas, sin embargo explorando varios caminos para evitar inhabilidades jurídicas, porque recordemos lo que dicen los expertos es que él ya participó en una consulta interpartidista. Para poder continuar en esta carrera a la presidencia, lo que estaría pensando es que sea su esposa, Diana Osorio, quien participe en la consulta del Frente Amplio. Además, explora también uno de los caminos, y es que esta propuesta que él tiene es que el galón de la gasolina sea a 12.000 pesos. Hoy relanzo nuestra campaña a la presidencia de la República con nuestra cuarta propuesta de campaña. Gasolina a precio de patria para los que camellan, 12.000 por galón. Mientras Abelardo y su gente proponen que ahora la gente, tumbar las reformas y bajar el salario mínimo, nosotros hemos luchado para que no sea tan difícil vivir en Colombia. Sin embargo, las decisiones no están tomadas, aún no se sabe si finalmente sí irá Diana Osorio a esta consulta del Frente Amplio, que será el 8 de marzo, o será Quintero quien siga, a pesar de las advertencias que han hecho analistas políticos sobre las inhabilidades que puede enfrentar y que lo podrían dejar por fuera de la contienda electoral. Otra noticia política en Noticentro 1. Les contamos que el candidato Mauricio Liscano confirmó que tiene el aval por parte del partido político Alianza Social Independiente. El exministro de las TIC, Mauricio Liscano, confirmó que su candidatura presidencial cuenta con el respaldo del partido Alianza Social Independiente, una colectividad con personería jurídica en Colombia que actúa como apoyo político y logístico para su aspiración rumbo a las elecciones de este año. Liscano ya había formalizado su candidatura por la vía de firmas ciudadanas ante la Registraduría Nacional. Hoy se suma un partido que ha sido insignia e historia de los movimientos alternativos en Colombia, que es el partido ACE. Partido que tiene más de 800 concejales, 22 diputados, que tiene presencia en los 22 departamentos, que lo preside la senadora Berenice, y que además es un partido independiente. Su estrategia política se ha centrado en presentarse como una opción de centro, con un discurso basado en el sentido común y alejándose de polarizaciones tradicionales entre izquierda y derecha. Los enfrentamientos dentro de las mismas disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare dejaron como saldo 26 personas fallecidas que ya fueron identificadas. Entre estas personas hay 4 menores, un hombre y 3 mujeres. Este es el desolador panorama que se vive en el Guaviare por la disputa territorial a muerte entre las disidencias FARC. Medicina Legal confirmó que entre los 26 cuerpos recuperados de combate registrados el pasado viernes en el retorno Guaviare se encontraban 4 menores de edad que presuntamente portaban camuflados. Estos hechos se dan por la disputa entre las disidencias de las FARC. Allí las facciones de alias Iván Mordisco y Calarcá se enfrentan a muerte por el control de la Amazonía, corredor estratégico para el narcotráfico. Pese a que la Defensoría del Pueblo emitió 3 advertencias sobre el riesgo inminente del reclutamiento forzado, este aumentó un 300% el último año, y los grupos armados siguen escudándose en la guerra con los menores. La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta urgente para la protección de la infancia. En noticias de orden público les contamos que en las últimas horas las autoridades confirmaron la captura de alias Guacho, quien sería la mano derecha de alias Antonio Medina, máximo cabecilla de las disidencias FARC que opera en Arauca, una región marcada por la violencia. Así fue capturado en Arauca Brian Smith López, conocido como alias Guacho, cerebro financiero de las disidencias FARC y hombre de confianza de alias Antonio Medina, cabecilla principal de las disidencias FARC de la región. Esta persona se desempeñaba como coordinador de finanzas criminales de la estructura 10 Guadalupe Salcedo, quien sería el responsable de extorsiones y acciones intimidatorias a la población, incluyendo el lanzamiento de artefactos explosivos en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. Alias Guacho también es señalado como determinador del asesinato de 2 líderes sociales en Arauca. El capturado registra orden judicial por los delitos de homicidio agravado,
concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. En esta acción se logra la incautación de 18 millones de pesos en efectivo, 2 motocicletas, 7 celulares y 2 memorias USB. Alias Guacho ya fue puesto a disposición de la Fiscalía, mientras el Ejército mantiene la ofensiva para dar con el paradero de alias Antonio Medina, cabecilla principal de las disidencias FARC en la región. ¿Qué consecuencias trae para el país las recientes decisiones del gobierno nacional? En Noticentro 1 les contamos. Daniel Gómez, economista y ex vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, expresó su preocupación por las recientes decisiones adoptadas por el gobierno nacional, las cuales, según afirmó, estarían poniendo en riesgo la estabilidad económica y política del país. El tema fiscal va a ser un tema que nos va a retar como política económica y macrofiscal, con un déficit fiscal que va a llegar casi al 7% sin pandemia, muy cercano a pandemia, pero sin pandemia, una deuda que ya supera los límites de la regla fiscal. El candidato también se refirió a la situación actual del sistema de salud en Colombia, la cual calificó como crítica. Se han empeorado todos los logros que se habían logrado. En particular, teníamos el gasto de bolsillo más bajito de toda la OCDE, más o menos 14% del gasto en salud era gasto de bolsillo. Eso ha subido a más de 20%. Finalmente, Gómez ofreció un panorama sobre el escenario electoral que enfrenta el país de cara a las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales. El ambiente electoral sí va a ser muy tenso en muchas regiones. Hay regiones del país donde no hay presencia efectiva del Estado, donde no hay control territorial, donde hay una presencia importante de grupos al margen de la ley y, por supuesto, va a haber coacción, va a haber riesgos de coacción. Gómez señaló que algunas medidas impulsadas por el gobierno Petro, como el aumento del salario mínimo, pueden resultar atractivas en el corto plazo, pero advirtió que sus efectos a mediano y largo plazo podrían ser perjudiciales para la mayoría de los colombianos. Tras 8 días de luchar por su vida en una clínica, murió el subdirector de la cárcel de Neiva, luego de haber sido víctima de un atentado sicarial el pasado 13 de enero. Él era el coronel retirado Renato Solano, subdirector de la cárcel de Neiva. Tras 8 días de luchar por su vida en una unidad de cuidados intensivos, las autoridades confirman su fallecimiento a las 5:40 de esta madrugada. Solano no logró sobrevivir al ataque sicarial perpetrado el pasado 13 de enero contra él y el director de la cárcel de Neiva mientras se movilizaban en su vehículo. El oficial recibió 2 impactos de bala que comprometieron 3 órganos vitales. Pese a las cirugías de urgencia y los días en cuidados intensivos, la gravedad de las heridas terminó siendo fatal. Así quedó el vehículo tras el ataque, donde también perdió la vida Ismael Rodríguez Pulgarín, un niño de tan solo 11 años e hijo del director del penal. Su muerte ha generado una profunda conmoción en el país. El coronel Solano ya había denunciado constantes amenazas en su contra. Las autoridades ofrecen 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables. Exclusivo Noticentro 1. Esta es una noticia exclusiva de Noticentro 1. Les contamos la historia de un piloto colombiano que viaja a Chile para apagar incendios desde el aire. El paisaje se rompe, pinos altos, cerrados, humo espeso y líneas de fuego que avanzan sin pausa. El helicóptero sobrevuela un terreno difícil, donde las llamas se esconden y reaparecen entre los cerros. Al mando va Miguel Antonio Géneco, piloto colombiano de 65 años. Está en la región de Ñuble, cerca de Chillán, y por su experiencia fue contratado para combatir los incendios más peligrosos de Chile. Estábamos hace poco, hasta el día de hoy, en el incendio de Perales. Es un incendio, empezó los primeros 2 días, ya iban 400 hectáreas y se ha extendido entre 1.800 y 2.000. Desde 2005 apaga incendios, carga agua, desciende, descarga y vuelve a subir. El fuego corre rápido entre plantaciones densas, empujado por el viento y el calor. La principal coordinación es con las otras aeronaves, tener en cuenta quién llevamos adelante, si es un carrusel, quién llevamos detrás. Parte del éxito de la extinción del incendio es tener el agua cerca. En Chile, cada año se queman unas 50.000 hectáreas. Este año la cifra va en aumento y mientras el fuego avanza desde el cielo, este piloto colombiano lo combate de frente. Regiones. Tragedia familiar en el sur de Bolívar, específicamente en Tiquicio. Allí fueron encontradas sin vida 4 personas dentro de una vivienda.
En esta vivienda ubicada en la zona urbana del municipio de Tiquicio fueron encontrados los cuerpos de una mujer de 29 años y sus 3 hijos de 13, 10 y 6 años, quienes presuntamente encendieron una planta eléctrica al interior de la casa. El equipo habría permanecido encendido durante la noche, generando la inhalación de gases tóxicos, monóxido de carbono, lo que ocasionó el fallecimiento como hipótesis preliminar. La planta habría sido utilizada para suministrar energía eléctrica a la vivienda, teniendo en cuenta que no había servicio desde el pasado 19 de enero. Esto ha generado aún más consternación en el municipio. Las actividades de policía judicial incluyeron la inspección técnica cadáver y las labores de campo, que adelanta la investigación. La Secretaría de Salud del Departamento de Bolívar brindará asistencia psicoemocional a los familiares de las víctimas de esta tragedia que hoy enluta al sur de Bolívar. En Cartagena ya fue anunciado el que será el incremento para transportarse en Transcaribe. El aumento fue de 500 pesos. El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena, Transcaribe, anunció que a partir del próximo 23 de enero su tarifa pasará de 3.400 a 3.900 pesos. Un aumento de 500 pesos que desde el punto de vista de variación porcentual representa el 14.7%. De acuerdo con el sistema, la nueva tarifa se impacta por variables definidas a nivel nacional como el IPC, el valor del combustible y el salario mínimo. Este último representa un 46% de los costos de operación. Aquí tenemos una identificación de aquellos factores que son impactados, como el lavado de los vehículos, el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota, el alistamiento, el personal de aseo y vigilancia, los conductores dentro de la operación y la operación pública. Con esta alza, Transcaribe se posiciona como el sistema con la tarifa más cara del país, superando a Bogotá y Medellín. Vamos a otra región del país, a Risaralda, donde en las últimas horas se entregaron 3 presuntos guerrilleros a tropas del ejército. Esto en medio de combates entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Clan del Golfo. De acuerdo con el comandante del Batallón San Mateo, las acciones de la fuerza pública permitieron frustrar un atentado terrorista que el ELN pretendía ejecutar en límites entre Risaralda y Chocó, donde los integrantes de este grupo ilegal planeaban incinerar un camión. En el desarrollo de las operaciones orientadas a contrarrestar la intención de estas organizaciones de expandir su control en la región, el Ejército Nacional ubicó una caleta con armamento de largo alcance, la cual pertenecía al Clan del Golfo. Estos 2 personas se desmovilizan después de que tenemos el combate con ellos ahí en los límites entre el Chocó y Risaralda, específicamente ahí en Puente Guarato. Y por último, pues la incautación de los 2 fusiles que eran parte de los miembros del grupo armado organizado Clan del Golfo. El oficial aseguró que las entregas voluntarias han sido clave para conocer el avance, la estructura y el accionar de estos grupos armados ilegales en Risaralda. Ellos tenían altamente la intención de posicionarse en Risaralda y lo querían hacer de manera rápida, pero sin embargo no fue algo que lograran muy fácil. Las autoridades aseguran que mantienen el control hacia el occidente del departamento, donde hace presencia estos grupos armados ilegales. En el norte del departamento del Cauca hay temor en la comunidad por el recrudecimiento de la guerra entre pandillas y la aparición de un amenazante video en redes sociales. Este es el video que circula en redes sociales que deja entrever la crítica situación de orden público que afronta el norte del Cauca ante el recrudecimiento de la guerra entre pandillas. Obviamente esto ha llevado a un problema de orden público en el municipio con el tema de la inseguridad, porque si no son los de las pandillas 5 y 6 o la 25 que tienen una retaliación con los muchachos de Chamizo o de Yarumales, que son vecinos, porque nosotros limitamos con Guartenet, ya son los de los bancos de Puerto Tejada y así sucesivamente. Desde el gobierno departamental se anuncian estrategias por parte de Ejército y Policía y acciones de prevención dirigidas a jóvenes en zona de alta incidencia. La fuerza pública, en este caso el Ejército, va a establecer esas líneas de control y sobre todo haciendo acompañamiento a la policía, a quien también se dio toda la instrucción necesaria por parte de los comandantes de que efectivamente hay que salir a las zonas rurales. De acuerdo a lo establecido, las disputas giran en torno al control de territorios y actividades ilícitas.
Mientras tanto, en el departamento del Cauca fue sorprendido un vehículo, esto específicamente en Argelia, allí en el Plateado. Este vehículo estaría cargado de explosivos. Las autoridades evitaron una tragedia. La explosión de una camioneta acondicionada como rampa para el lanzamiento de explosivos contra la policía deja un uniformado y un civil heridos en el corregimiento del Plateado, Argelia, sur del Cauca. El corregimiento del Plateado, un artefacto explosivo en contra de la policía. Afortunadamente tuvimos daños materiales, un policía solamente estuvo afectado por esquirlas, pero afortunadamente se encuentra ya fuera de peligro. Un civil herido por esquirlas también, pero que afortunadamente fue ingresado al hospital y dado de alta también de la misma manera. Los atentados terroristas de las últimas horas no se descarta que sean ocasionados por retaliaciones por parte de los grupos al margen de la ley ante el anuncio del gobierno nacional de fumigar con glifosato los cultivos de uso ilícito. Esto también, obviamente, el grupo armado estaría pues en contra de lo que se viene planteando frente a este asunto, y también entendemos que la presión se hace por las distintas operaciones militares que no han cesado sobre el cañón del Micay. A esta delicada situación de orden público se le suman los hechos ocurridos en pasadas horas en el municipio de Suárez, donde fueron accionados varios artefactos explosivos que causaron afectación en ventanales de varias viviendas de esa población. En Popayán, Carlos Hoyos, Noticentro 1. El gobierno propuso un decreto para limitar las inversiones en el extranjero de los fondos de pensiones. Según César Ferrari, superintendente financiero, esto dará liquidez al mercado de capitales colombiano. Con la expedición del borrador del decreto del Gobierno Nacional que limita las inversiones en el exterior de los fondos de pensiones, el superintendente financiero defendió la medida al asegurar que permitirá inyectar más recursos a la economía colombiana, fortalecer el mercado de capitales del país y sectores productivos como la agricultura. Todos los años las pensiones aumentan 42 billones. Y si no se llegan esos 42 billones, esa liquidez se va a quedar en el país. Y esa liquidez tiene que aprovechar el mercado de capitales. La propuesta establece que el límite pase del 49% actual al 35% en los próximos 3 años y al 30% en un plazo de 5 años. Ferrari explicó que este nuevo flujo de recursos dentro del país podría reducir los costos de financiamiento y facilitar el desarrollo de nuevas inversiones en distintos sectores de la economía. Era una enorme escasez de liquidez. El país se ha venido desarrollando en los últimos tiempos con una restricción de liquidez enorme. Y de repente va a aparecer una liquidez bastante significativa que lo que va a generar es una posibilidad de invertir mucho más en todas partes. El funcionario también hizo un llamado a las empresas y emisores de títulos en Colombia para que aprovechen estos recursos que quedarían disponibles en el mercado local. Los inversionistas, los emisores tienen que ponerse las pilas para utilizar esos recursos abundantes que van en el país. Y lo que va a pasar también es que casi todos los países en desarrollo tienen costos de capital muy elevados porque tienen escasez de capital. Según el borrador del decreto, a noviembre del año pasado, los fondos de pensiones administraban más de 527 billones de pesos, de los cuales 257 billones estaban invertidos en activos del exterior, es decir, cerca del 49% del portafolio total. Se pone en riesgo la rentabilidad y las finanzas de los ahorradores. Así lo advirtieron desde Asofondos luego de conocerse un proyecto de decreto por parte del gobierno. Asofondos se pronunció sobre el proyecto de decreto del gobierno que busca limitar las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior. Para la agremiación se pone en juego la inversión y la rentabilidad de los ahorradores. Es una mala idea restringir la diversificación. La diversificación tiene una correspondencia directa con la rentabilidad y con la gestión correcta del riesgo. Entonces, un poco lo que vamos a hacer desde Asofondos es aprovechar el canal institucional de los comentarios del decreto y después de las mesas técnicas que han sido anunciadas para sensibilizar al gobierno sobre la importancia de la diversificación y de darle la oportunidad a los trabajadores colombianos de que a través de los fondos de pensiones invirtamos esos recursos como lo hemos venido haciendo los últimos 30 años y así maximicemos la posibilidad de que los colombianos se pensionen con una buena pensión. Desde la Bolsa de Valores de Colombia se pide claridad sobre la medida, la cual debe tener proyectos específicos y no quedar solo para la deuda. Es muy importante que esos recursos que van a venir realmente se irriguen a todo el aparato productivo. Es decir, es ideal
que no se concentren en financiar la deuda pública exclusivamente, sino que los distintos sectores, los sectores productivos, los emisores del mercado de capitales, como también son, por ejemplo, las ciudades que requieren financiación para sus proyectos productivos, realmente puedan acceder a esos recursos. Se piden mesas técnicas para trabajar sobre la iniciativa del gobierno, al señalar que esta no resuelve la reducción que ha venido teniendo la inversión en Colombia en los últimos años. El Banco de la República estima un incremento de la inflación y de las tasas de interés para el cierre de enero. La encuesta de expectativa del Banco de la República y en línea con el informe de Fedesarrollo de la Bolsa de Valores revela que la inflación subirá en enero manteniendo una tendencia alcista hacia el cierre del año. De acuerdo con los analistas de mercado, el costo de vida pasará de 5,10% registrado en diciembre al 5,33% en enero de este año. Varios grupos de gasto como servicios públicos, arriendos y por supuesto el salario mínimo presionarán la inflación. Hay varios factores que pueden estar explicando esta dinámica, por supuesto, como la incertidumbre fiscal, mayores costos de la energía, en el caso del gas particularmente, y la dinámica de la demanda agregada. Pero sin duda la decisión del incremento del salario mínimo de más del 23% es la que está revelando en mayor medida y explicando esta dinámica por el efecto de indexación. Las expectativas generarán un alza inminente de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Hoy están en el 9,25% y se espera un incremento de 50 puntos básicos para llegar a los 9,75%. Muy cerca al 10%, pero la misma encuesta dice que para final de año no sería raro ver tasas de interés 100 básicos más arriba, es decir, por los lados del 11%. La reunión de la Junta del Banco de la República será la próxima semana. Y a esta hora en Noticentro 1, los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.669 pesos con 15 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.301 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 47 centavos. El precio interno se cotizó a 2.560.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $60 con 66 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $65 con 24 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,79% a 2.444 puntos. Blumhouse, el afamado estudio cinematográfico especializado en terror y suspenso, el cual ha estado detrás de éxitos taquilleros como La Noche del Demonio, Actividad Paranormal, El Teléfono Negro, entre otros, presenta por estos días su primera película del género con sello latinoamericano. Se trata de No me sigas, producida en su totalidad en México. Esta cámara va a capturar cualquier cosa que a simple vista se haya. Somos varios directores jóvenes, desde México a Colombia. Conozco muchos venezolanos, argentinos, uruguayos, que están trabajando cosas muy interesantes dentro del género. Que no usamos tanto CGI. Fue mucho más corporal que meter CGI. Entonces, eso es algo que tenemos en Latinoamérica, que sabemos contar este tipo de historias. Poco a cualquier presencia que habite este espacio. ¡A manifestarse! Protagonizada por Yankel Steven y Carla Coronado, la historia sigue a una influencer obsesionada con la fama digital, quien decide mudarse a un edificio supuestamente embrujado para fabricar contenido paranormal y multiplicar sus seguidores. Sin embargo, lo que inició como una farsa cuidadosamente diseñada para ganar likes, se le convierte en una pesadilla cuando despierta una entidad maligna real. Los lugares donde estábamos grabando, uno de ellos, bueno, los dos, siento yo que estaban sí realmente embrujados. Uno de ellos es un edificio en Ciudad de México que se llama el Edificio Canadá, y el otro es un departamento que no sé si estos ya se los habían contado o ya sabían, pero es un departamento que no se abría desde los 80s. ¿Hay alguien aquí conmigo? Carla, ¿estás bien? La cinta contó con un minucioso trabajo de producción que nada tiene que envidiarle a lo que se hace en Hollywood. ¿Cuál es su nombre? ¿Quieres hacer daño a Carla? Pusimos cámaras como actividad paranormal en las esquinas, entonces entrar al set y ver eso y decir, güey, yo me crié viendo estas películas, para mí fue algo
Pues muy mágico, la verdad fue muy mágico. Van a entrar a una experiencia inmersiva. Lo que queríamos hacer con esta cinta es que entraras al cine y al verla, al escucharla, te sintieras que estás adentro de un edificio embrujado junto con Carla, ¿no? Hasta la forma que hicimos la música y los sonidos. ¿Me quieres matar? No me sigas se podrá ver en los cines de Colombia desde este jueves 22 de enero. Pharrell Williams y su propuesta para Louis Vuitton abrieron oficialmente las pasarelas de la Semana de la Moda Masculina en París. Esto con una colección llamada Drofaus, presentada en una casa con diseño minimalista hecha solo para la ocasión. Se desfilaron trajes rectos, chaquetones con capucha y pantalones oversize, que al parecer es un estilo que está lejos de desaparecer. Esto para hombres que, aparte de quererse ver bien vestidos, se puedan sentir cómodos. También hicieron presencia camisas de efecto arrugado, capas interiores transpirables y gabardinas, haciendo un homenaje a la conocida silueta dandy y a la vez atemporal, imaginada para permanecer en el tiempo. Los colores tierra fueron protagonistas en materiales como el paño, los tejidos y sintéticos. Pompeya, una antigua ciudad ubicada en lo que hoy es Italia, famosa por haber sido sepultada y conservada por la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, recuperó su antigua red social gracias al uso de tecnologías vanguardistas que han permitido descifrar casi 300 inscripciones, muchas inéditas, que revelan desde historias de amor hasta crónicas de gladiadores en un corredor de la antigua urbe romana. El hallazgo se produjo en el corredor que conectaba la zona de los teatros con la Vía Stabiana, un espacio de paso excavado hace más de 230 años y por el que han transitado millones de turistas sin que se sospechara la existencia de estas inscripciones que estaban a plena vista. Horas después que estallara el escándalo familiar de una de las familias más mediáticas del entretenimiento, David Beckham salió al paso de las declaraciones de su hijo mayor, en las que afirmó que no le interesaba limar asperezas con sus padres. El exfutbolista respondió sin entrar en detalles sobre la polémica actual de las redes sociales. I've always spoke about, social media and the power of social media, for the good and for the bad. The bad we've talked about with what kids can access these days, and it can be dangerous. And I've tried to do the same. I've tried to do the same with my children to educate them. They make mistakes. Children are allowed to make mistakes. That's how they learn. So that's what I try to teach my kids. But you have to sometimes let them make those mistakes as well. Los problemas poco conocidos de la millonaria familia salieron a la luz, luego que Brooklyn, hijo mayor de Victoria y David, expresara que está distanciado de sus padres, al parecer por la excesiva presión de ellos hacia él. Según el joven, todo inició en su boda, cuando al parecer Victoria quiso apropiarse de toda la atención, dejando al lado la novia, esto en frente de 500 invitados. Otro de los puntos clave de esta pelea fue por el vestido de la novia, el cual habría sido saboteado por la famosa diseñadora, obligando a la novia de Brooklyn a buscar una opción a última hora. Esto sumado a la disputa por los derechos del apellido tras la boda, lo que aumentó la tensión entre padres e hijo, el cual llevó a este último a faltar a eventos tan importantes como los 50 años de su papá. Finalmente, Brooklyn insiste en que detrás de la imagen de la familia perfecta que se quiere dar, hay muchos problemas que han derivado en depresión y ansiedad en su vida, por lo que cree sano seguir alejado de sus padres.